se está alegando que Leonel Fernández no puede ser candidato presidencial por otro partido porque ya lo fue por uno y perdió. Y amparados en esto se ha dicho que sería inconstitucional, ilegal, que el expresidente Leonel Fernández eh, participe, como ya ha sido escogido por un partido, por un grupo de partidos, que ya ha sido ratificado por la Junta Electoral, que no tenía otro remedio, y por el Tribunal Superior Electoral. El caso está en el Tribunal Constitucional. Sí, pero fíjese, hay que delimitar, fíjese, ya el Tribunal Superior Electoral, porque mire lo que ha pasado. La Constitución tiene supremacía normativa sobre todo el ordenamiento jurídico. Ninguna ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza puede contradecir la Constitución. Entonces, ¿qué sucede? El legislador, en aras de impedir el transfugismo, promulgó una legislación que al hacerlo como lo hizo, vulneró, conculcó derechos fundamentales establecidos no solamente en la Constitución dominicana, en la dogmática constitucional, sino en tratados internacionales sobre derechos humanos, que en virtud de lo que establece la misma Constitución son de aplicación directa e inmediata. Entonces, al chocar esa legislación con la Constitución y los tratados internacionales que tienen el mismo rango constitucional, deviene esa legislación en inconstitucional. El Tribunal Superior Electoral, por vía difusa, declaró no conforme con la Constitución esos artículos y en vista de eso es que la Junta Central Electoral procedió a inscribir la candidatura de Leonel Fernández. Pero como el Tribunal Superior Electoral conoció eso por vía difusa, eso solamente tiene un alcance interparte y para ese caso concreto. Cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie, que ya es por la vía concentrada, por control abstracto, no concentrado como el TCE, entonces ahí el Tribunal Constitucional va a irradiar del ordenamiento jurídico esa normativa y se beneficiará entonces toda la población dominicana. A raíz de lo que usted señala, la idea del legislador ha sido una idea buena, dado que el transfugismo ha sido una práctica nociva en la política del país. Entonces, ¿cómo consignarlo de manera que no atente contra la Constitución y esos derechos fundamentales que usted estaba señalando? Sí, estoy de acuerdo contigo, Susana. Lo que pasa es que parece que por la premura, como se hizo, porque eso era una ley que estaba engavetada, y entonces a último minuto se desempolvó y se quiso promulgar, entonces no se pensó, no se articuló bien, no se hizo bien la arquitectura legislativa, y al no hacerlo bien y no prever, porque esos principios que rigen y valores que rigen el derecho, que están tanto en la Constitución como en los tratados internacionales sobre derechos humanos, no solamente se le imponen a los jueces, se le imponen también al legislador. El legislador tiene que observar el bloque de constitucionalidad cuando va a promulgar una ley, cuando va a hacer una ley. Entonces ellos no provieron nada. La prisa, supuestamente para impedir el transfugismo, que eso está en veremos, porque si nosotros vemos cómo se hizo todo esto, eso tuvo un objetivo que era para impedir que un candidato pudiera irse como candidato a otro partido. Entonces, al hacerlo así, sin la debida ponderación, entonces se incurrió en lo que se llama una infracción constitucional. Una infracción constitucional es cuando una norma choca con la Constitución,
con un precedente del Tribunal Constitucional, con un tratado de derechos humanos que haya sido ratificado Pero por el gobierno dominicano. La Constitución y de la República y la mayoría de las leyes siempre se encuentran un bajadero, los llamados reglamentos de las leyes, la aplicación, todos los derechos inclusive tienen excepcionalidades. En este caso, ¿en qué puede contradecir la Constitución de la República el hecho de que se norme la participación en los procesos electorales, incluyendo la elección de candidaturas? De hecho, están normadas en muchísimos otros casos. No, fíjate, lo que pasa es que esos derechos políticos, que son los derechos de ciudadanía, el derecho de elegir y ser elegible, el derecho al sufragio, ese derecho que es prácticamente donde se expresa y se concretiza la democracia. El legislador, el constituyente, tanto local como el constituyente comparado, ya yéndonos a otros países, han sido muy cautelosos, cuando van Gracias. a la hora de tratar con esos derechos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque el derecho, ese derecho político es el derecho embrionario. Pero no puede ser más importante de todos que el los derecho a demás la derechos. vida. Y el derecho a la vida está regulado. Sí, pero fíjese qué es lo que sucede, porque ahí es que está el asunto. Una cosa es ser regulado y otra cosa es ser condicionado. O sea, el legislador ordinario. ¿Por qué? Porque fíjese, si usted se lee el artículo 74 de la Constitución, los derechos fundamentales solo pueden ser regulados sin violentar su contenido esencial y el principio de razonabilidad. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que aquí se ha confundido el formalismo de inscripción de un derecho, el formalismo de inscripción del derecho de elegir y ser elegible, con las condiciones del derecho. Cuando usted le dice a una persona que no puede ser elegido porque supuestamente participó en un certamen de un partido X, que un partido es una organización privada con interés público, cuando la Constitución ha instituido el derecho al sufragio pensando en el interés general y de que la población, que es donde reside el poder en virtud del artículo 2 de la Constitución, se puede expresar. Cuando usted ya le impide a un ciudadano votar, usted ya no está regulando el derecho. Usted está anulando el derecho. Pero no votar, hay que ser... No, ser elegible. Porque usted a un militar no puede ser... participar en las elecciones. Pero lo que pasa es los países, hay muchísimos países que tienen regulado esto. Están violando entonces los derechos humanos. No, lo que pasa es que la Constitución no le dejó espacio. Eso que usted dice a los militares es la Constitución que lo establece, no una ley ordinaria. Porque el legislador, el constituyente, no le dio espacio por la importancia que para el sistema democrático reviste el derecho político, el derecho de ciudadanía, de elegir y ser elegible. Por esa gran importancia que tiene ese derecho, el constituyente quiso regularlo todo en la Constitución y no estableció una reserva de ley para que el legislador ordinario legislara, sino que contempló todo en la Constitución. Eso que usted
acaba de mencionar, de que los militares no pueden votar, está en la Constitución. Todo eso está en la Constitución. O sea, no lo puede regular una ley. Entonces, ahí es que está el asunto, que al legislador hacerlo así, choca esa legislación ¿Usted es partidario con de la que se Constitución? modifique de nuevo la Constitución para atender una serie de reclamos que se han venido haciendo sobre la Carta Magna? Fíjese, pero no una reforma coyuntural para modificar un artículo para beneficiar a un grupo X, no. Porque sí, porque las sociedades están en continua evolución, pero que eso sea el producto de un estudio Se le violó el derecho donde se consulten a Danilo expertos Medina, se nacionales le violó el derecho, un derecho fundamental a Danilo Medina cuando se le impidió que se reeligiera de nuevo. No se le violó porque no hay un derecho fundamental a la reelección. No existe un derecho fundamental a la reelección. Danilo Medina, en el 2012, ejerció su derecho de ser elegible y fue elegido presidente. Ya una vez siendo presidente, en el ejercicio de sus funciones, no puede, si la Constitución se lo prohíbe, no puede reelegirse alegando que se le ha violado un derecho, porque no existe un derecho a la reelección. Pero pudieran decir quienes le defienden que usted puede hacer uso de su derecho varias veces, entonces no pudiera alegarse eso, de que él quiere hacer uso de ese derecho nueva vez. No, lo que pasa es que un presidente no tiene derechos, un presidente tiene deberes que cumplir con la ciudadanía. El de elegirse y ser elegido, no, a eso me refiero. Danilo Medina en el 12 ejerció ese derecho, los dos, el de elegir y ser elegido, porque él fue y votó y también a él lo eligieron presidente. Ya él agotó ese ejercicio, ese derecho. Ahora, desde la presidencia, tú buscar el poder de la presidencia para tú reelegirte, no hay un derecho a la reelección. No existe un derecho fundamental, un derecho humano a la reelección. Al contrario, Danilo Medina lo que debió fue observar y respetar la Constitución del 2012, que establecía que él solamente podía gobernar por 4 años, dejar un espacio por el medio y luego de nuevo volver a ejercer su derecho de elegir y ser elegible. Al contrario, él prevaleciéndose del poder, violó las reglas que él juró respetar, porque un mandatario no puede prevalecerse del poder y de su posición para quitar una disposición constitucional y él perpetuarse en el poder, haciendo una reforma. Eso no fue reforma. Por eso es que yo digo que una reforma debe abarcar todo, tanto la parte dogmática como la parte orgánica de la Constitución. Al Danilo Medina hacerlo así, en el 12, y querer de nuevo, hacerlo de nuevo ahora, eso es en el constitucionalismo, eso se llama una contrarreforma, una regresión constitucional, porque tú no puedes hacer una reforma para modificar un artículo para tú perpetuarte en el poder, usando todos los recursos del Estado, de forma indiscriminada e inescrupulosa, porque de eso hemos sido testigos todos los dominicanos y parte de la comunidad internacional. A raíz de lo que conversábamos aquí, esta es una constitución en extremo detallada, mucho más que la que teníamos anteriormente. ¿Contiene contradicciones en sí misma la Constitución? No, la Constitución no contiene contradicción. Y si existiera lo que se llama antinomia, la misma Constitución en su propia hermenéutica que establece, da las reglas
Para solucionar. para solucionarlo, en caso de que exista antinomia constitucional. Doctor, mil gracias por su comparecencia y qué bueno que hemos conversado sobre estos temas constitucionales que nunca pierden vigencia. Muchísimas gracias y a ustedes. Muchísimas gracias a no se ustedes. nos muevan de ahí, que tenemos mucho más aquí en 1+1.